Momento, por tanto, de preguntarle a Alberto Iturralde, analista independiente. Alberto, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues deseando escuchar tu valoración de lo que es el sentimiento del mercado en esta jornada de subidas y qué te apuntan los gráficos para este IBEX que parece aferrarse a los 8.000. Vale. El IBEX sigue teniendo una resistencia importante en 8.500. Y el tirón que hemos visto en los mercados en general, globalmente, en las últimas horas, hablo del DAX, hablo de índices americanos, indica que probablemente tendremos un poquito de continuidad también en nuestro IBEX en el rebote. De manera que lo que tenemos que buscar es esa zona de resistencia 8.500 que yo he venido comentando durante estos 2 últimos meses y que casi se llegó a tocar, marcando 8.400, hace cosa de, pues eso, 2, 3 semanas. Entonces, esa zona 8.500 es importantísima. Y estando todavía libres en zonas de 8.000, pues podemos esperar que llegue hasta esos 8.500 con cierta lentitud por ahora. El problema lo tenemos en que los grandes, por ejemplo el DAX alemán, está en una zona muy peligrosa. Y es que está en zona de máximos prácticamente. Los 14.000, 14.100 puntos, esa zona es muy importante a la hora de frenar subidas. Con lo cual, ojo, ya no tenemos un mercado como antes de las vacunas, que todos los organismos internacionales nos hablaban mal de la economía, todo iba a ser terrible e incluso peor España que ninguno. Ahora sí, ahora se oye a muchos sectores quejarse, normal que se quejen lógicamente por la situación que vivimos, pero no son todos. Es decir, el sector, por ejemplo, turístico, por eso yo estas semanas venía hablando bien de Sol Meliá, es de los que más se ha asegurado de colocarse en la palestra como algo negativo. Bueno, pero el sector turístico seguramente no va a tirar. Lo más normal es que si del mercado español tiene que tirar algo, sean los dos grandes bancos en los que yo no estaría ya, y además he venido explicando estos días por qué yo no estaría en los bancos, y es que ya han tenido la gran parte de la subida, ya la han realizado. Por ejemplo, el Santander. Santander ya realizó, después de esa especie de descubrimiento de las vacunas, ya realizó una subida del 95% y ahora sí está teniendo un tirón al alza importante. Pero no hay que olvidar que la tendencia de fondo en la banca es bajista, con lo cual ya ahora estar muy pendiente de la banca es muy peligroso precisamente porque en cualquier momento corres el riesgo y además con una alta probabilidad de que te lo giren a la baja y tú te quedes como diciendo, pero esto no había cambiado, esto no había mejorado. Con lo cual, yo lo que sí sugiero es que se busquen otros valores de entre los grandes, si es que la bolsa española tiene que subir, como por ejemplo Inditex. Pero no porque Inditex sea una gloria, que es otro de los valores que también ha sido decepcionante durante los últimos meses y que también ha sido muy afectado por el coronavirus, sino porque, si se fijan, Inditex, mirando un poquito al pasado, miramos una zona que lo fue de soporte en el inmenso movimiento lateral que está desarrollando durante estos últimos meses y ahora ha tendido a apoyarse de nuevo en él en la caída. Ha funcionado mucho peor que los demás. Aquí se ve cómo ha realizado una caída mucho más importante mientras los grandes bancos subían, Inditex recortaba más y ahora para un especulador de corto plazo es una opción de rebote. Es decir, es probable que Inditex durante las próximas sesiones tienda a alcanzar desde zonas de 25-22 donde se encuentra zonas de 25-83. No es gran cosa, pero es un movimiento que tiene bastantes probabilidades de salir bien, porque Inditex, aunque esté siendo un valor muy estrechito en movimientos, sí que es cierto que ha sido el más damnificado y sí es cierto que ahora, en contra de lo que ha sucedido en anteriores rebotes, sí se está apuntando al alza, con lo cual es muy probable que haga ese recorrido. No sé si sería salirme un poco de lo... tampoco te he preguntado antes. No sé si podrías mirar en los gráficos algunos de los resultados tecnológicos que hemos tenido esta noche con ese relevo también en Amazon. Podría preguntarte cómo ves a la compañía. Sí. Mira, Amazon tiene un movimiento, estos días además lo comentaba, que aparenta querer romper al alza el también gran movimiento lateral que ha realizado durante los últimos meses. Mira, aquí se ve. Se ve además, no sé si estáis poniendo gráficos, me imagino que sí. Sí, 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 nos En estamos insertando. fenomenal. Bueno, pues desde que comienza la pandemia, inicialmente tiene un movimiento bajista, además clarísimo, que
parece corresponderse con todo el sentimiento negativo que hubo durante los inicios del coronavirus en marzo, pero a partir ya de abril comienza un movimiento alcista brutal. Estamos hablando de una subida que duplica el valor, desde 1.600 hasta 3.400. Un movimiento fortísimo. Claro, y además es un movimiento tremendamente lineal. Pero, ojo, porque en los últimos meses se convierte en algo totalmente lateral. Ese movimiento lateral tiene un aspecto muy bueno, y es que no tiene una gran amplitud. Es un movimiento bastante estrecho de amplitud comparado con la gran subida que había realizado. Y normalmente esos movimientos debemos interpretarlos a priori, en análisis técnico siempre vamos a priori con probabilidades de que va a continuar al alza. Y eso es lo que nos dice la teoría clásica del análisis técnico. Bueno, pues es probable que continúe bien, pero para eso tiene que superar zonas clave. Y la zona clave en el caso de Amazon es los 3.500 dólares. Esa zona 3.500 dólares, que fue el doble máximo dentro de ese gran movimiento lateral, el que realizaba hace cosa de 3-4 meses, pues tiene que ser superada. Por ahora se está acercando a ella. Si no la supera, hay que tener mucho cuidado, porque aunque la compañía se coloque en nuestro imaginario bursátil dándonos buenos resultados o lo que sea, lo que nos quiera contar, hay que tener en cuenta que podría ser un movimiento de trampa. Es decir, yo estoy ya en una zona de máximos, quiero colocar títulos y os doy buenas noticias. Como no sabemos si van a ser los máximos definitivos, no podemos lanzarnos a comprar así como así. Hay que ver la ruptura de esos 3.500 al alza y entonces sí que se puede plantear una compra en Amazon. En cuanto, si miramos a los resultados, también conocíamos los de Alphabet. No sé cuáles te resultan más interesantes para analizar a esta hora. No sé si te apetece más mirar a los de Alphabet o también a detenernos en los de Iberdrola, porque recordemos que, bueno, está subiendo en bolsa, pero ha hecho una colocación histórica también de 2.000 millones de euros en la mayor emisión de bonos híbridos verdes de la historia, lo que de alguna manera constata, ¿no?, la confianza que despierta en el mercado. No sé qué dicen los gráficos y cuál prefieres de los dos, lo digo por si se nos va el tiempo. Vamos a ver. Sí que me gustaría también comentar, si es posible, no tengo ninguno de los dos, fíjate. Vamos a ir hablando de GameStop mientras intento encontrar Pues sobre uno eso es que, de esos dos gráficos. Mira, perdona, Alberto, querría también, si los gráficos es lo que nos puede traer, también hacer una parada, ¿no?, sobre lo que ha sido el comportamiento, ¿no?, de la acción minoritaria en las redes sociales sobre el continuo en Tubacex, frente a lo que también ha pasado en Wall Street con GameStop. Entonces, me parece también muy interesante que introduzcas este análisis. mira, lo voy a decir mal y pronto. Culo veo, culo quiero. Es decir, en Estados Unidos hacen una gamberrada, entre comillas, divertidísima. Yo ya en todas las intervenciones que he hecho les he propuesto para el premio financiero del año, porque me parece una maravilla lo que le han hecho a ese fondo bajista, GameStop. Pero en GameStop, y todavía voy a hablar un poquito más de GameStop, luego vamos con Tubacex. Nos encontramos con esa zona brutal de máximos en 480 y quien ha comprado en 480 en GameStop, en la americana, ahora ya va perdiendo pues del orden de un 80 al 90%. De manera que ojo con ese tipo de cosas, porque el que entra el último siempre se termina llevando, entre comillas, el tortazo. En el caso de Tubacex es, como allí han hecho esto, pues yo a ver si lo hacemos aquí. En España los fondos bajistas no tienen capacidad de ponerse cortos en un valor tan pequeño como Tubacex. España es un mercadillo. Bueno, pues eso lo decía, acaba y tenía toda la razón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, pues que se han puesto de acuerdo unos cuantos, a estos les ha colocado papel el núcleo duro de Tubacex por un tubo, y nunca mejor dicho, y lo más normal es que esto de aquí a unas semanas caiga. ¿Por qué? Pues porque lógicamente estos entran compradores, los del foro este que se han metido en Tubacex, lo han hecho subir un 16%, que no está mal, pero el último del foro que ha entrado ya está palmando, pues eso, pues un 8 o un 9%. Hay que ser un poco más serios. O sea, lo que no se puede ser catetillo en la bolsa. La bolsa es muy sofisticada y lo han hecho allí con mucha picardía y muy bien, fenomenal. No intentéis hacerlo en España porque España no tiene nada que ver con aquello. Además, siempre hay un listo que antes de meter cizaña a los demás para que compren, ha comprado él, claro, luego lo suben y él vende y todos los
entre comillas, pardillos que le han seguido, pues están enganchados un 8% por encima. Es una catetal. Yo lo siento, Eva, porque soy a veces demasiado explícito. Intento siempre ser comedido, pero es que en estas cosas no puedo. Es una catetal. Alberto, no hay nadie como Alberto Iturralde para, sin pelos en la lengua, explicarnos lo que pasa, darnos la visión y el análisis técnico y riguroso y llamar a las cosas por su nombre o por lo menos con lo que coloquialmente se entiende mejor. En este caso sí. Alberto, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, recorrer el mercado y sus protagonistas a tu lado. Feliz negocio y hasta la próxima. Gracias, un fuerte abrazo.